Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Fabián Carrillo, ministro subrogante de Economía y Finanzas, con fecha de diciembre 10, respondió a la Asamblea Nacional las recomendaciones a la Proforma 2019, el Plan Presupuestario Cuatrianual 2019-2022 y el límite del endeudamiento público, según ordena la Constitución. Está con nosotros César Ron, asambleísta del PSC, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, buenos días, un gusto estar esta mañana con ustedes. En términos generales, antes de examinar temas puntuales, ¿es satisfactoria la respuesta o dora la píldora al mismo paquete? Alfredo, la Proforma ha sido revisada por el Ejecutivo, ha acogido muchas de las observaciones enviadas por la Asamblea Nacional, pero no podemos resolver todavía los temas de fondo. Si bien, por ejemplo, se ajusta el precio del petróleo, baja de 58 a 50 dólares, eso implica pues que el Estado ecuatoriano va a recibir, o mejor dicho, va a dejar de recibir 1.600 millones de dólares menos, que los tiene que ajustar vía, 1, disminuir las importaciones de combustibles, 2, se ajusta por la baja del precio del petróleo y 3, tendrá que revisar el próximo año de manera seria, frontal y clara el tema de los subsidios a los combustibles que representan más o menos 4.200 millones de dólares en el Ecuador y que hoy la economía ecuatoriana no los puede solventar. Por otro lado... Bueno, vamos a ver puntualmente las diferentes observaciones. Respecto al límite del endeudamiento, que es fundamental, se afirma que se aplica el artículo 123 del Código de Planificación y Finanzas, pero se concluye que a octubre de 2018 el saldo de la deuda pública es 49.069 millones de dólares y se indica como porcentaje del PIB el 44.83%. Es decir, que se ha superado ligeramente el techo. ¿Es esto correcto? Así es, Alfredo, el techo de endeudamiento del Ecuador está sobrepasado del 40% que manda la Constitución y la ley. Pero no llega a lo que se hablaba de más del 60, del 70. Bueno, porque ha crecido el PIB. Al crecer el PIB disminuye el porcentaje del endeudamiento. ¿Pero el PIB ha crecido realmente o es que lo crecieron en el presupuesto? Bueno, eso lo tenemos que ver. Usted sabe que el PIB lo vamos a poder determinar cuando al final de cada ejercicio económico podamos determinar exactamente cuál ha sido el PIB del Estado ecuatoriano. Pero más o menos el PIB del Ecuador va a ser alrededor de 113.000 millones de dólares. Por lo tanto, pues al crecer el PIB baja el porcentaje de endeudamiento. En el plan cuatrianual deberíamos llegar a un déficit primario casi cero o muy ajustado a cero para ajustarnos a la norma macrofiscal que establece pues que el endeudamiento del Ecuador no debe ser mayor del 40% sobre el Producto Interno Bruto. Así es que todos estos ajustes los tendremos que ir analizando y evaluando en el tiempo, año a año, trimestre a trimestre. La Comisión de Desarrollo Económico va a llamar... Bueno, pero el análisis comienza ahora y si se hace un porcentaje sobre un PIB inflado en el 9%, ¿qué valor tiene ese cálculo, esa previsión, esa proforma presupuestaria? Porque es lo que presupone el gobierno. Bueno, Alfredo, si es que el PIB estaría inflado en un 9%, pues el endeudamiento del Ecuador va a ser ajustado en ese 9% más, es decir, que ahí estaríamos llegando pues aproximadamente al 50% sobre el Producto Interno Bruto. Es decir, la norma está sobrepasado, el techo de la deuda está sobrepasado, pero el tema no es ese, el tema es que el Ecuador tiene un déficit fiscal muy alto y el Ecuador necesita salir a los mercados internacionales, a los multilaterales, a buscar un financiamiento de 9.000 millones de dólares cada año. Bueno, ha salido a China ahora. Públicas. ¿Qué opina usted sobre el nuevo endeudamiento con China? ¿Por qué con un acreedor con el cual tenemos una deuda controvertida? No tenemos salida, Alfredo, tenemos que buscar créditos internacionales, tenemos que estabilizar la economía del país. Los 1.000 millones que China ofrece, le ofrecen buenas condiciones o mejores condiciones que las que tenía anteriormente. 6.25 es una buena tasa como están los mercados, ya como está el riesgo del Ecuador el día de hoy. El riesgo país pasa de 800 puntos. De entrada usted ya tiene 8% si sale a los mercados internacionales de interés. Por lo tanto, pues lo que China le ha dado al Ecuador es un préstamo bastante bueno, en excelentes
condiciones que le va a ayudar al Ecuador a tener cierto oxígeno hasta poder llegar a los multilaterales de crédito a buscar un financiamiento definitivo y además hacer pero los ¿qué hay ajustes sobre que se el requieren en la endeudamiento economía nacional? Que aún está pendiente de pago con China y que se refiere a los proyectos emblemáticos del gobierno de Correa que fueron construidos por empresas chinas, que fueron construidos con sobreprecios y que están inconclusos? Bueno, eso tiene que negociar el gobierno y sentarse en una mesa con China, porque si los proyectos emblemáticos no funcionan y no se han cumplido con los contratos, ese es otro problema que tiene el Ecuador y que hay que afrontarlo con absoluta frontalidad y claridad. El Ecuador no puede dejarse meterme un gol por la galleta. Así sea China la que le está ayudando y que le está prestando dinero. Si los proyectos hidroeléctricos no funcionan, tendrán que hacerse ajustes de precios. China tendrá que asumir la responsabilidad del costo que va a implicar arreglar y reparar los proyectos hidroeléctricos para que funcionen bien. El Ecuador, por su lado, tendrá que negociar los precios y las deudas que tienen pendientes, también los intereses y, por otro lado, los pagos, Alfredo. No se puede recibir las obras ni tampoco se puede pagar las obras si las obras no están concluidas eficientemente como demanda el Estado ecuatoriano. Ahora, hablando de obras, sobre ingresos permanentes, acerca de los $1.000 millones por nuevas concesiones de obras públicas que fueron objetados por la Asamblea como ingresos permanentes. La respuesta es que sí están justificados. ¿Es esto real? Bueno, el Ejecutivo en el documento que envía a la Asamblea manifiesta que el norma estándar internacional establece que los 1.000 millones de concesiones de los 3.000 millones que van a recibir se convierten en ingresos permanentes todos los años. Esto es un tema de evaluación, este es un tema de clasificación de cuentas, o lo ponemos en ingresos permanentes, o lo ponemos en el activo corriente, o los ponemos en un ingreso extraordinario. En todo caso, el gobierno insiste... Pero ya son 1.000 millones y tenemos antes el 9% de diferencia en el PIB. Bueno, vamos sumando. Alfredo, el tema de los 1.000 millones tiene otras consecuencias, porque si el gobierno nacional, el Ejecutivo insiste que los 1.000 millones son permanentes, entonces tiene que hacerse otro ajuste. Tiene que entregarse el 21% de los 1.000 millones a los GATS municipales y a las prefecturas, y eso tampoco está ajustado en la proforma presupuestaria. Así es que si el gobierno quiere manejar un concepto de un manejo de cuenta estándar internacional y que los 1.000 millones de las concesiones se convierten en un ingreso permanente, está muy bien. Ahora tiene que entregar 21% a los GATS municipales. Sobre ingresos petroleros, usted señaló que se ajuste el precio previsto de $58.99 por barril a 50.05. ¿Es aceptable el reajuste que afecta a ingresos y subsidio a combustibles o se tendrá que ir necesariamente a eliminar el subsidio a los combustibles? Alfredo, el ajuste de 58-50 le hace un hueco al Ecuador de 1.600 millones más. El Ecuador tiene que entrar en una política clara en el manejo de los subsidios focalizados en el tema de las importaciones de los combustibles. Sin duda, por la baja del precio del petróleo, el Ecuador va a tener una disminución de compra de petróleo de más o menos $600 millones, pero al final del día el Ecuador tiene que tomar una decisión el próximo año qué va a hacer con los subsidios de los combustibles. Los combustibles bajaron los subsidios de 4.700 a 4.200. Sin embargo, 4.200 millones sigue siendo una cifra muy grande, porque este año los subsidios eran apenas de 3.100 millones. Por lo tanto, si este año eran de 3.100 y el próximo año van a ser de 4.200, sigue habiendo 1.200 millones de dólares adicionales que el Estado ecuatoriano tiene que subsidiar en el año 2019. ¿Qué va a hacer el gobierno si la sábana solo nos da para 3.100? Los otros 1.200 alguien los tiene que pagar. Por lo tanto, ha llegado la hora. Pues ya sabemos que alguien, siempre alguien es el mismo de siempre, el pueblo ecuatoriano. Bueno, en el caso de las gasolinas, Alfredo, no los paga el pueblo, lo tienen que pagar los dueños de los carros, los dueños de los vehículos. ¿Y ellos que no son pueblo? Porque hay de todo ahí. Bien, bueno, pero el pueblo no anda en carro propio, el pueblo anda en bus, Alfredo. Por eso se dice demagógicamente, también con los subsidios sociales, pero el pueblo somos todos. Todo el pueblo ecuatoriano estamos de acuerdo que el pueblo ecuatoriano mejore sus condiciones de vida. ¿Por qué no puede tener el pueblo ecuatoriano un carro para transportarse, un carro propio con su familia? Ese es un derecho que tenemos todos a mejorar nuestras condiciones y a prosperar. Así es que esto es fundamental. Pero ha llegado la hora de ajustar el modelo de gratuidad que ya no funciona más en el Ecuador.
Y entonces ahí puede usted entrar a tocar los temas de la salud gratuita, que tiene un hueco de 250 millones que nadie lo paga. ¿Quién lo va a pagar? Todas estas cosas son los huecos que tenemos en la economía nacional y que se tienen que resolver. El esfuerzo de parte del Ejecutivo de achicar el tamaño del Estado apenas llega a 200 millones de dólares. Pero eso es una cifra ridícula, considerando un PIB de 114 mil millones de dólares. Esa cifra ni siquiera al 1% llega. Alfredo, es insuficiente, comparto con usted, el esfuerzo tiene que ser mayor. Por lo menos debería ajustarse un 10% del presupuesto, en alrededor de 3.000 millones. Pero si el Estado ecuatoriano no quiere despedir a nadie en una crisis como la que vivimos, en la que estamos totalmente de acuerdo, hay, según las últimas cifras, 13.000 contratos ocasionales que tiene el Estado ecuatoriano con funcionarios de alto nivel. Según los expertos económicos financieros, dicen que eso representaría 1.300 millones de dólares. Es decir, si el Estado ecuatoriano toma la decisión de dar por terminados todos esos contratos ocasionales, el Ecuador se ahorraría 1.300 millones de dólares, que es bastante más que los 200 millones de dólares de ajuste y compromiso que de momento viene en la plataforma presupuestaria. Ahora, respecto al aporte estatal del 40% anual al Fondo de Pensiones del Seguro Social, se responde que se asignarán los recursos necesarios previo el análisis y validación de la base de datos del IES. ¿Es esta respuesta similar a la garantía abierta e indeterminada que daba el expresidente Correa? Bueno, en este caso el 40% está en discusión, porque el IES pidió 1.700 millones, el gobierno reconoció de la deuda, estamos hablando de la deuda vieja que tiene el Estado ecuatoriano con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, solo le reconoce 1.250 millones en la proforma, los otros 450, 500 millones que quedan en el aire, es lo que el Ministerio de Finanzas ha establecido una comisión especial que se tendrá que reunir en los primeros días de enero del próximo año con el Seguro Social para determinar si efectivamente son 1.700, si hay que pagar 500 más, si es 1.200 es lo que ya se ha asignado en el presupuesto, o si son solo 300, establecer la diferencia y los mecanismos de cálculo de todas estas cifras que todavía están en el aire. Así que se refiere únicamente a la porción que se dejó de pagar del total de 1.700 que pidió el Seguro Social como cuenta que le debe el Estado ecuatoriano. ¿Se ratificará la Asamblea en su observación o se allanará a la respuesta del Ejecutivo? Bueno, Alfredo, esto es una cuestión de conciencia y de votos. Se necesita para que se pueda aprobar la proforma presupuestaria, si es que el Ejecutivo acoge los planteamientos de la Asamblea Nacional, 91 votos en la Asamblea Nacional. Y por lo tanto, si no hay... Pero la observación fue con 90 votos, pasará es por decir, el que sí Ministerio hubo de la votos. Ley. Bueno, hubo votos en la entrega de la proforma, hubo una mayoría amplia. El Partido Social Cristiano Madera de Guerrero no votó por esta proforma porque esta proforma está desbalanceada y tiene que balancearse. No está claro todavía el endeudamiento que tenemos que conseguir. El 56% del endeudamiento no determinado en la proforma todavía es una inquietud muy grande, una incógnita grande, porque no sabemos de dónde se va a obtener esos recursos. Por lo tanto, pues 91 votos para aprobar esta proforma presupuestaria va a ser un poco difícil de conseguirlos ahora la próxima semana. César Ron, asambleísta PSC por Guay.